En la nieve, con una copa en la mano y sonrisa de revista, me dijo que me retirarían con suavidad. Creía que podía echarme como a una niñera, pero olvidó un detalle. Yo era la única con acceso activo a los contratos federales. La conversación ocurrió entre risas, copas de champán y vistas alpinas que parecían una postal animada. Estábamos en un centro de esquí exclusivo, invitados por la empresa para conectar y fortalecer relaciones interdepartamentales. En realidad, era un retiro disfrazado. Directivos, parejas de directivos e incluso sus influencers de cabecera paseaban en abrigos de lujo mientras los técnicos como yo intentábamos no resbalar en más de un sentido. Yo no debería haber estado ahí. Técnicamente, no era nivel C ni esposa de nadie. Pero me habían necesitado, en el último momento, para verificar en sitio algo que sonaba aburrido pero vital, que la nueva plataforma digital de la empresa cumplía con los estándares FedRAMP, sin los cuales nuestros contratos federales podían irse al garete. Y como única persona en la oficina con credenciales de certificación federal activa, mi presencia era, aunque a regañadientes, requerida. En la sala común del lodge, decorada con madera clara y con aroma a vainilla y cuero caro, ella se me acercó. Clara de la Vega, influencer de viajes, esposa de Iñaki, el hijo del CEO, y autoproclamada Chief Emotional Director en LinkedIn. Me sonrió con esa mezcla de simpatía y superioridad que perfeccionan los que nunca han tenido que firmar un recibo sin tarjeta corporativa. «Empaqueta tus cosas», me dijo con voz de terciopelo frío. «Te retiraremos con suavidad. ¿No eres buena para el clima de esta empresa?» Pensé que era una broma. Lo pensé de verdad. ¿Perdona?, dije, sin entender si hablaba del esquí o de mi puesto. «¿Ya no vibras con la cultura?», añadió, con tono condescendiente. «Y el cambio es ahora. Ya hemos hablado con recursos humanos. Solo queda tu firma». Ahí supe que el golpe venía desde arriba, no de mi jefa directa, no de cumplimiento, no del departamento técnico. Era otra liga. Una liga matrimonial donde el apellido cuenta más que el compliance. Intenté responder con la poca compostura que me quedaba. «Solo necesito enviar una cosa antes de irme», dije. Me miró con aire indulgente. «No te tardes. Tu certificado ya no será necesario». Ese fue su error. El documento que envié fue breve, claro y directo, una confirmación digital de mi intervención en el sistema. Certificación FedRAMP confirmada. Verificación cerrada por única persona con acceso válido. Lo copié a mi correo de gobierno, al auditor principal y al sistema de respaldo. Guardé el portátil y sonreí. Lo que ocurrió 48 horas después fue como encender un incendio en una oficina de papel. Primero llegó un correo urgente desde el Departamento de Auditoría Federal. Luego, una convocatoria de reunión extraordinaria. El asunto decía: «Alerta, suspensión potencial de contrato federal, personal clave removido». Ahí empezó el verdadero caos. Creían que podían despedirme sin consecuencias. Lo que no sabían es que al tocarme, prendieron fuego a un contrato millonario. Las siguientes 24 horas fueron un espectáculo silencioso de correos reenviados, llamadas sin respuesta y caras que evitaban la mía en los pasillos virtuales. No me despidieron formalmente, no hubo carta, no hubo proceso, solo dejaron de asignarme tareas y bloquearon mi acceso a Slack, pero cometieron el error de no desactivar mi correo institucional. Y ahí es donde empezó la filtración. La primera en caer fue Silvia, la jefa de compliance. Había recibido mi email con la confirmación de certificación FedRAMP, pero lo ignoró. No reenviarlo al comité de riesgos fue una omisión grave. Y en una empresa con contratos federales, cada omisión es un potencial delito.
Después vino el correo del auditor federal, directo, con tono cortés pero lapidario. Estimados, hemos detectado una modificación de personal clave sin notificación formal ni respaldo técnico. Solicitamos una reunión inmediata para esclarecer la situación. Atentamente, Inspector de Contratos Federales. El mensaje llegó a las 6:47 am. A las 7:03, Recursos Humanos me envió un mensaje por correo personal. ¿Estás disponible para una llamada confidencial? La ironía era deliciosa. Apenas 2 días antes me habían dejado sin oficina, sin Zoom y sin acceso al portal de beneficios. Pero ahora necesitaban que explicara cómo habíamos llegado a esto. Me limité a reenviar una cadena con los nombres, fechas y correos internos que demostraban que Clara de la Vega, una civil sin cargo real, había instruido verbalmente mi salida, sin aviso formal, sin respaldo legal y sin coordinación con cumplimiento ni TEI. El auditor respondió con una frase que jamás olvidaré. ¿Quién autorizó que una influencer tenga injerencia directa en un sistema con acceso federal? Y el fuego se desató. Esa misma tarde vi desde mi sofá cómo se programaba una reunión de emergencia con el título Responsabilidades y riesgos. Incidente de remoción de personal clave. Yo estaba incluida como expositora. Entré puntual, cámaras encendidas, voces tensas. Los ejecutivos, todos hombres mayores con cara de vacaciones interrumpidas, buscaban cómo explicar lo inexplicable. ¿No sabíamos que ella era la única con acceso?, dijo uno. Fue un malentendido de recursos humanos, añadió otro. Mentían. O peor, no sabían lo que pasaba en su propia empresa. Cuando me dieron la palabra, hablé claro. Expliqué los procesos, mostré los correos, detallé la ruta de certificación y, sobre todo, señalé el riesgo. La remoción de una persona con acceso exclusivo, sin proceso de transferencia ni respaldo, no solo compromete la operación, dije, sino que viola protocolos federales y puede suspender el contrato. Hubo silencio. Nadie miraba a cámara, excepto Clara, que, contra toda lógica, también estaba en la reunión. Y sonreía. Ella pensaba que su apellido podía cubrir cualquier error. Pero las auditorías no entienden de apellidos, solo de evidencia. Este no es solo un drama de oficina, es un manual de lo que no debe pasar cuando hay contratos federales de por medio. Deja tu opinión, comparte con alguien de compliance y suscríbete porque esto apenas comienza. La reunión terminó sin conclusiones, sin decisiones claras, pero con una nueva cita en el calendario. Evaluación interna de responsabilidades. Día siguiente. Obligatoria. Lo que siguió fue una noche de correos cruzados, mensajes filtrados y una tensión que no cabía en ningún informe. Por dentro, sabían que estaban atrapados. Por fuera, fingían normalidad, pero la fachada ya tenía grietas. Yo me mantuve en silencio, no contesté llamadas, no respondí a la solicitud de recursos humanos de aclarar informalmente lo sucedido. Solo reenvié un último correo. Para temas relacionados con acceso, por favor consultar con el equipo de cumplimiento. Actualmente no tengo asignaciones activas. Y con eso los dejé en su propio enredo. La mañana siguiente, la reunión comenzó con una pantalla dividida, ejecutivos a la izquierda, equipo técnico a la derecha y al centro una ventana inesperada. El auditor federal en vivo, no como observador, como moderador. Buenos días, dijo con voz neutra. Estamos aquí para revisar una serie de acciones que comprometen la integridad de un contrato federal activo. Necesito claridad absoluta. Desde el inicio. Silencio. Hasta que Silvia, la responsable de cumplimiento, intentó abrir la boca. La situación fue no prevista, empezó.
Tuvimos una comunicación no formal por parte de... ¿Quién autorizó la salida de la persona con credenciales FedRAMP? Interrumpió el auditor. Nadie respondió. ¿Quién firmó su desvinculación? Clara, que seguía apareciendo en pantalla con filtro de piel perfecto, hizo un gesto de impaciencia. No hubo firma, dijo. Solo se le comunicó que no encajaba con la nueva visión de la empresa. ¿Usted tiene un cargo oficial en la empresa?, preguntó el auditor sin levantar la voz. Clara parpadeó. Soy asesora de bienestar emocional y esposa del director de innovación. Gracias. Eso responde más de lo que cree. El informe final no tardó en llegar. Recomendación de suspensión temporal del contrato federal hasta que se garantice integridad del personal clave. En otras palabras, millones en pausa. Toda la operación congelada. Y lo mejor, o peor, no podían echarme la culpa. Todo estaba documentado. Cada paso, cada correo, cada omisión. Y ahora todos miraban a Clara, ya no como influencer, sino como la variable de riesgo número 1 en el sistema. Ella creía que podía controlar la narrativa, pero olvidó que en los sistemas federales todo queda registrado. El lunes comenzó como una caída libre sin red. Los teléfonos no paraban. Los directivos corrían de reunión en reunión y las sonrisas plásticas del viernes quedaron enterradas bajo reportes urgentes y palabras que nadie quería pronunciar en voz alta. Violación de protocolo, negligencia operativa, riesgo de demanda. Yo observaba desde lejos. Técnicamente, aún no me habían reincorporado. No existía un documento que anulara mi retiro con suavidad, pero, curiosamente, ya me incluían en cada cadena de correo crítica. En una de ellas, el CFO, un hombre que hasta hacía 2 semanas no sabía pronunciar FedRAMP, sin dudar, escribió con urgencia: ¿qué recursos necesitamos para restaurar acceso de alto nivel en menos de 24 horas? La respuesta fue breve. Solo hay una persona con esa capacidad, pero no está disponible, por decisión de alguien externo al organigrama. La gota que reventó el vaso fue una circular firmada por el CEO en persona. El título era Medidas inmediatas para evitar suspensión federal. Y entre los puntos se leía claramente reactivación urgente de personal técnico certificado, revisión del acceso informal a decisiones estratégicas, prohibición temporal de participación de asesores no institucionales, sin nombres. Pero todos entendían. Clara de la Vega acababa de ser vetada. A las 18:47 recibí una llamada. Era Iñaki, el hijo del CEO. Su voz sonaba quebrada, no por miedo, por rabia contenida. No entiendes lo que has hecho, me dijo sin saludar. No lo hice yo, respondí. Solo confirmé una certificación. Lo demás fue consecuencia. Esto puede costarnos contratos, imagen, todo. Entonces deberían cuidar mejor quién toma decisiones por ustedes. Silencio. Y antes de que colgara, le dejé una última frase. Por cierto, aún no he firmado ningún documento de salida. Si alguien quiere hacerlo legal, que lo haga por los canales correctos. Esa noche, el portal federal mostraba un estado nuevo en el panel de nuestra empresa. Contrato en evaluación, intervención en curso. Y lo mejor, cada notificación se copiaba a mi correo. Yo estaba, oficialmente, de vuelta, sin que nadie lo anunciara. Lo que empezó como un retiro discreto se convirtió en una bomba de tiempo, y todavía no ha explotado del todo. Al día siguiente, el correo más temido llegó a las 9:12 de la mañana. Revisión de cumplimiento agendada. Asistencia obligatoria. Tema: incidente de autoridad no institucional en decisiones críticas. Traducción: el gobierno venía a mirar bajo la alfombra. No era un simulacro, no era una auditoría de rutina. Era una visita técnica con interrogatorio incluido, cámaras,
grabaciones y toda la frialdad de un proceso federal real. Los pasillos digitales ardían. Silvia, la jefa de compliance, redactaba a toda velocidad un plan de mitigación que nadie iba a leer. Iñaki desapareció del radar. Y Clara publicó una historia en Instagram desde un spa con la frase: «Hay silencios que son respuestas». Irónicamente, tenía razón. Solo que ese silencio, en lenguaje legal, se llama admisión de responsabilidad. La reunión comenzó en punto. 3 personas del equipo federal conectadas desde Washington. Una pantalla dividida en cámaras rígidas, rostros neutrales y una atmósfera que se podía cortar con una regla de PowerPoint. «Vamos a ser claros», dijo el auditor principal. «Lo que ocurrió aquí no es solo una falta interna. Es un riesgo sistémico. Uno de los nuestros intentó intervenir con una sonrisa defensiva. La persona afectada ya ha sido reincorporada y estamos colaborando. No nos interesa la reincorporación. Queremos saber cómo fue posible que alguien sin cargo formal tomara decisiones sobre personal con acceso restringido». Y entonces todos callaron. Silvia miró al techo. El CFO bajó la cabeza. Y yo, por primera vez, me permití hablar sin miedo. Porque confundieron visibilidad en redes con autoridad. Dije, porque creyeron que una persona con seguidores podía suplantar a alguien con credenciales. Y porque nadie aquí tuvo el valor de decir que eso era inaceptable. El auditor tecleó en silencio. Luego miró a la cámara. Gracias. Su testimonio queda registrado. Y eso fue todo. No hicieron más preguntas. No pidieron más pruebas. Ya las tenían. Esa tarde, la plataforma de cumplimiento actualizó su dashboard. Una alerta roja parpadeaba con la leyenda: riesgo de penalidad, interferencia externa no justificada en entorno crítico. El CEO no salió de su oficina. Clara bajó todas sus redes. Y yo, oficialmente, volví a recibir acceso a los sistemas, con retroactivo. La empresa perdió reputación, dinero, tiempo. Pero lo que más le costó recuperar fue algo más sutil: credibilidad ante los federales. Y todo por una frase lanzada entre copas, nieve y arrogancia. El mayor error no fue despedirme. Fue pensar que yo no tenía cómo demostrarlo todo. La semana siguiente fue como caminar por un edificio en ruinas, fingiendo que todo seguía en pie. Los correos internos comenzaron a adoptar un nuevo tono. Más formales, más medidos. Las firmas digitales reaparecieron como por arte de magia, y cada archivo llevaba ahora metadatos, responsables, respaldos. Era como si, de pronto, todos recordaran que la ley también aplica en empresas modernas. Pero el daño ya estaba hecho. El contrato federal seguía en evaluación. Las reuniones internas ya no eran estratégicas, sino defensivas. Y por primera vez desde que entré a la empresa, sentí que no era invisible, que no era solo la de las certificaciones. Me ofrecieron un ascenso. Así, sin ceremonia. Un correo con asunto. Nueva propuesta de cargo. Rol: coordinadora de integridad operativa. No respondí de inmediato. Dejé el mensaje sin leer durante 2 días mientras observaba lo que ocurría. Clara ya no aparecía en ninguna reunión. Su correo fue desactivado sin comunicado oficial. Su esposo, Iñaki, solicitó un año sabático. Y Silvia renunció, con una carta fría, sin agradecimientos. El día que me reuní con el CEO, noté que había cambiado. Ya no era el hombre altivo que hablaba de innovación con frases de TED Talk. Era un directivo con miedo real. «Necesitamos reconstruir desde la base», me dijo. «Esto no puede volver a ocurrir». Yo asentí. «Y para eso debemos empezar por respetar los límites», añadí. No hubo respuesta. Solo una mirada larga y un gesto que no había visto nunca en él. Vergüenza. Acepté el cargo, pero puse condiciones, documentadas, firmadas.
con respaldo legal, y entre ellas una que parecía obvia, pero que hasta entonces nadie se había atrevido a exigir. Ninguna persona sin cargo oficial podrá participar en decisiones de personal, presupuesto o cumplimiento. Me la firmaron sin pestañear. A veces, el miedo hace milagros. Ellos perdieron contratos. Yo recuperé mi voz, y esta vez no pienso cederla nunca más. El nuevo cargo no era un premio, era una trinchera, y lo supe desde el primer día en la nueva oficina. Una sala acristalada entre 2 pisos, sin decoración, sin historia, sin pasado. Allí, en ese cubículo sin alma, empecé a revisar cada uno de los protocolos internos. Accesos, firmas, respaldos, notificaciones, coordinación interdepartamental. Lo que encontré no era solo negligencia, era una cultura entera cimentada en improvisación con apariencia de eficiencia. Había contratos firmados sin informes previos, autorizaciones verbales que nunca se documentaron, y correos donde altos cargos usaban frases como «Esto es solo una formalidad, tú avanza». Formalidad, en contextos donde lo formal es lo único que sostiene el contrato federal. Comencé a redactar un nuevo manual interno, no uno lleno de teorías, uno que partiera de lo que habíamos vivido, y a cada sección le puse títulos que dolían. ¿Cómo un correo mal enviado puede costarte 1.000.000? No todo lo que brilla en Instagram tiene clearance. Los silencios que te pueden llevar a prisión. No lo hice por venganza. Lo hice por respeto al trabajo técnico, por todos los que, como yo, han sido desplazados por gente con apellido largo y sentido común corto. Pero no todo era estructura. En una de esas tardes largas me llegó una carta anónima, sin remitente, escrita a mano. Pensé que ibas a hundirte. Pensé que no te levantarías. Me alegro de haberme equivocado. Perdón por no haber dicho nada cuando debía. Una colega. No necesitaba firma, sabía quién era, y no la culpaba. El miedo también es un sistema. Esa noche me quedé sola en la oficina, con la luz cálida, el silencio y la sensación extraña de que, por fin, algo se había equilibrado. No era justicia completa, pero era un principio. Y a veces, en entornos como ese, eso ya es una revolución. No hay influencer que pueda borrar la verdad cuando todo está registrado. Y yo me encargué de que cada línea quedara escrita. La noticia llegó como un susurro nervioso que recorrió toda la empresa. El contrato federal había sido reactivado, sin fanfarria, sin comunicado oficial, solo un cambio silencioso en el portal del gobierno, donde la palabra evaluación fue reemplazada por vigente. Pero no fue un regreso gratuito. Tuvimos que entregar un informe de 87 páginas detallando cada corrección, cada control implementado, cada nombre desvinculado del proceso. Y sí, Clara de la Vega figuraba entre ellos, en un anexo especial llamado Personas sin rol institucional con intervención indebida en decisiones críticas. Su exclusión fue definitiva. Y con ella, la caída del imperio blando que construyó a través de hashtags y cenas privadas. Yo fui nombrada responsable de entregar el informe final al auditor. Recuerdo la reunión. Él leyó en silencio las últimas páginas, revisando las firmas digitales, verificando los nuevos protocolos, confirmando que por primera vez todo estaba donde debía estar. Cuando terminó, cerró la carpeta, me miró y dijo: «Esto es sólido». «Tuvo que costarnos casi todo para que lo fuera», respondí. «Entonces, ¿ha valido la pena?». Me ofreció la mano, y al estrechársela, sentí que esa era la despedida. No porque se fuera él, sino porque, por fin, me iba yo. De esa versión antigua de mí que dudaba de su valor. Días después, el CEO organizó una reunión abierta. No para celebrar, sino para pedir disculpas.
Permitimos que una cultura de apariencias pusiera en riesgo todo lo que construimos. No volverá a pasar. Y, sobre todo, no volveremos a subestimar a quienes sostienen esta empresa desde el trabajo silencioso. Muchos aplaudieron. Yo solo escuché, porque sabía que las verdaderas disculpas no son palabras, son permisos firmados, accesos devueltos y respeto documentado. Y eso ya lo tenía. Recuperar el contrato fue solo una parte. Lo verdaderamente difícil fue recuperar la dignidad. Todo parecía en calma. Pero si algo aprendí en esos meses es que la calma en una empresa que estuvo al borde del colapso nunca es silenciosa. Es solamente el eco de lo que no se dijo. Un viernes cualquiera, revisando archivos antiguos para cerrar un ciclo, encontré una carpeta olvidada con el nombre Asesorías externas, no facturadas. La abrí por instinto, y ahí estaba, una lista de pagos autorizados a nombre de agencias ficticias, montos importantes, descripciones vagas, y en medio de todo, un nombre que no esperaba volver a ver. Wellness Emocional by C de la V. Sí, Clara. Pagos a su marca personal desde cuentas internas, sin contrato, sin soporte. No eran grandes sumas, pero suficientes para abrir una nueva grieta. Ella no solo había interferido, también había cobrado por hacerlo, y nadie lo había notado. O peor, alguien había hecho que no se notara. Lo reporté, formalmente, no como venganza, sino como deber. Y por primera vez, el comité de ética respondió con rapidez. En menos de una semana, se abrió una investigación interna. La conclusión fue contundente. Uso indebido de recursos para remunerar a terceros sin vínculo contractual formal. Se remitió el informe al área legal y, según su respuesta, también al área penal. La historia de Clara no terminó en likes, terminó en silencio judicial, en citaciones, en una reputación que se desvaneció sin necesidad de exponerla públicamente, porque el sistema, cuando quiere, sabe hacer justicia sin escándalo. Yo seguí trabajando, no como víctima ni como heroína, sino como lo que siempre fui, una profesional con acceso, con criterio y, ahora, con una voz que nadie se atreve a ignorar. Y cuando alguien me pregunta si todo valió la pena, respondo siempre lo mismo. No valió la pena. La pena la pagaron ellos. Yo solo hice mi trabajo. Nunca subestimes a quien conoce el sistema desde adentro. A veces, el cambio no lo hace el ruido, lo hace una certificación firmada a tiempo. La última fase no fue gloriosa. No hubo medallas, ni comunicados, ni aplausos, solo paz. Una que no venía de afuera, sino de adentro. Habían pasado semanas desde que el informe final fue entregado. La empresa había evitado la sanción completa. El contrato federal seguía vigente. Y todos fingían que lo ocurrido era solo un tropiezo en el camino de la innovación. Pero yo sabía, todos sabíamos, que lo que pasó no fue un accidente. Fue un síntoma de una cultura que normaliza el ego, minimiza el conocimiento técnico y convierte la visibilidad en poder. Por eso, antes de cerrar mi ciclo, decidí hacer una última cosa. Organicé una capacitación, voluntaria, sin cámaras, sin prensa interna. La llamé Lo que no se enseña en onboarding. Solo asistieron 7 personas, pero esas 7 tomaban notas con la seriedad de quien ha vivido lo que duele. Hablamos de accesos, de firmas, de límites, pero también de dignidad, de silencio cómplice y de cómo decir no sin miedo. Una de ellas, una practicante nueva, me dijo al final: «Gracias». Pensé que en esta empresa solo importaban los apellidos, y yo le respondí, sin ironía: «A veces sí, pero otras veces basta con un documento bien enviado para cambiar todo». Días después renuncié, por decisión propia, con carta firmada, entregada y sellada. Me fui sin fiesta, pero también sin miedo,
con el respeto intacto. Hoy trabajo como consultora. Acompaño a otras empresas a evitar lo que casi destruyó la mía, y cada vez que alguien menciona la palabra cultura, les hago la misma pregunta. ¿Quién puede despedir aquí a alguien con acceso federal? Si no saben la respuesta, aún están en riesgo. Algunos se quedan para resistir. Otros nos vamos para que no vuelvan a olvidarnos.